Hola a todos de nuevo. Vamos a seguir con aplicaciones de las derivadas. Hoy vamos a ver el teorema del valor medio del cálculo diferencial, o también llamado teorema de los incrementos finitos de Lagrange. Bien, el teorema dice lo siguiente. Partimos de una función que es continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto, igual que pasaba con el teorema de Rolle. Continua en el cerrado, derivada en el abierto. Entonces va a existir al menos un punto C en el intervalo abierto, de manera que el valor de la derivada en ese punto va a coincidir con esta expresión f en b, f en el extremo de la derecha, menos f en el extremo de la izquierda, partido por b menos a. Bien, tenéis aquí la demostración como siempre, la pongo por curiosidad, ya sabéis que eso no entra, pero lo que sí entra y es importante es la interpretación geométrica. Bueno, vamos a ver otra vez lo que teníamos. Teníamos f continua en el intervalo cerrado, f derivable en el intervalo abierto. Entonces, existía un C, si esto se cumplía, eran mis hipótesis, existe un C en el intervalo abierto, tal que el valor de la derivada en ese punto coincide con f en b menos f en a partido de b menos a. Vale, pues vamos a ver lo que significa eso. Fijaos en el dibujo de la izquierda. F en b menos f en a es esta longitud. Vale, tengo esta función, f continua y derivable, no tiene ángulos, no tiene saltos. Aquí tengo el extremo a, aquí tengo el extremo b. F en b menos f en a sería esta longitud y partido por b menos a sería esta longitud. Con lo cual, este término de aquí, f en b menos f en a partido por b menos a, no es más que la pendiente de esta recta verde, la pendiente de la recta secante. Entonces, esto de aquí, lo que decía, esto es la pendiente de la recta secante a la función, que pasa por a f de a, por este punto, y por este otro punto, b f de b. ¿Vale? El punto, bueno, le llamé P y Q, aquí en el dibujo les llamo A y B. Bueno, es lo mismo, recta que pasa por A y por B. ¿Vale? Esta es la recta secante. Bueno, pues que exista un C cuya derivada en ese punto vale eso, lo que me dice es que va a haber un punto intermedio aquí, en este caso va a ser este C, de manera que la pendiente de la recta tangente en este punto, ¿veis? La pendiente es igual que la pendiente de la recta secante. Esas dos rectas son paralelas. La recta secante tiene la misma pendiente que la recta tangente. Aquí tenéis otro ejemplo con otra función un poquito más complicada, pero obviamente también continua y derivable. Tenemos aquí el punto AF de A, aquí el punto BF de B. Aquí tendríamos la recta secante, ¿vale? La pendiente de esta recta sería este término de la derecha. Bien, pues entonces el teorema me dice que tiene que haber algún punto, uno como mínimo, a lo mejor hay más, dentro de este intervalo, en este caso va a ser este, de manera que si yo calculo la pendiente de la recta tangente en ese punto, pues esa pendiente va a ser paralela a esa secante. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice este teorema. Tenemos varias consecuencias de este teorema. Algunas de ellas ya lo sabíamos de otra manera. Tenemos ahí, por ejemplo, si la derivada vale 0, entonces la función es constante. Si la derivada de una función vale 0 en todo un intervalo, entonces la función es constante. Aquí lo tenéis demostrado, ¿vale? Hombre, si la derivada vale 0, entonces f' en C, sea el C, el que sea, va a valer 0. Entonces, para que eso sea 0, la parte derecha de la igualdad del teorema también tiene que ser 0, o sea que f de b tiene que ser igual a f de a siempre. Entonces, la función es constante. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Aquí lo tenéis demostrado, aunque ya lo habíamos visto con la definición de derivada. Y otra consecuencia muy importante es la que tenemos aquí, que vamos a utilizar en los ejercicios. Si yo tengo una función continua y además existe el límite de f' de x cuando x tiende a por la derecha, eso va a coincidir con el valor de la derivada lateral por la derecha, ¿vale? Si existe el límite por la izquierda de f', va a coincidir con la derivada lateral por la izquierda. Entonces, esto nos va a facilitar muchos ejercicios de comprobación de derivabilidad de una función a trozos. Lo que haremos será derivar los trozos y luego comprobar si existen estos límites, ¿vale? Que es mucho más sencillo que calcular las derivadas laterales utilizando la definición. Vamos a ver ahora un ejemplo bastante completo donde vamos a utilizar el teorema del valor medio. Bien, el ejercicio me dice, me dan esa función a trozos y me
piden que compruebe las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo 0,4. Bueno, lo primero que tiene que ocurrir, entonces, las hipótesis era que f debería ser continua en el intervalo 0,4. F es una función a trozos, cada trozo es un polinomio, o sea que cada trozo es continuo. Tenemos que comprobar la continuidad en x igual a 1 y en x igual a 2. En x igual a 1, pues calcularíamos f de 1. F de 1 tenemos que mirarlo aquí, en este primer trozo. F de 1 podemos comprobar que me da 8. Luego calcularíamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Si me acerco a 1 por la izquierda, utilizaría ese mismo trozo, aquí, que me da 8 también. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Si me acerco a 1 por la derecha, cogeríamos este trozo de la gráfica, que podéis comprobar que da 8 también, con lo cual la función es continua en x igual a 1. Haríamos lo mismo, análogo en x igual a 2. Calcularíamos f de 2, que lo miraríamos en el último trozo, da 16. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, si me acerco a 2 por la izquierda, miraríamos en el trozo de en medio de la función, que da 16 también. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, que evidentemente este sí que va a coincidir con f de 2, ya que es el mismo trozo el que me lo define, da 16 también, con lo cual también es continua en x igual a 2. Por lo tanto, mi función es continua en 0,4. Esa parte, primera hipótesis, la tenemos. Vamos a ir escribiendo aquí, ya tengo que f es continua en el intervalo cerrado 0,4. Eso está comprobado. Veamos ahora la siguiente hipótesis, que es que f debe ser derivable en 0,4. Para ello vamos a calcular la derivada de cada uno de esos trozos, porque en cada trozo la función es derivable, ya que son polinómicas, y tendríamos 8x más 4, x menor estricto que 1, ¿vale? Derivamos en el intervalo abierto, en el 1 y en el 2, que es donde podemos tener problemas. Por ahora no sabemos cuánto vale su derivada. El segundo trozo sería menos 12x cuadrado más 24x, 1 menor que x menor que 2, y por último 3x cuadrado menos 6x en el caso de x mayor que 2. Para comprobar que es derivable vamos a utilizar esta última consecuencia que vimos del teorema del valor medio. Para calcular el valor de la derivada por la izquierda, lo que vamos a hacer es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f', o sea de 8x más 4. Esto me da 12. Para hacer f' en 1 más, también vamos a calcular límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha lo miraríamos aquí. 24 menos 12 me vuelve a dar 12, con lo cual la función sería derivable en x igual a 1. De manera análoga lo hacemos en x igual a 2. La derivada en 2 por la izquierda coincide con el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función menos 12x cuadrado más 24, que esto da 0. F' en 2 por la derecha sería el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función f', cuando x tiende a 2 por la derecha. Lo miramos aquí, 3x cuadrado menos 6x, y esto daría 0 también, con lo cual la función sería derivable en x igual a 2. Así que tenemos que f también es derivable en el intervalo 0,4 abierto. Como se cumplen las hipótesis del teorema del valor medio, sabemos que existe un c perteneciente al intervalo 0,4, tal que el valor de la derivada en ese c tiene que coincidirme con f de 4 menos f de 0 partido de 4 menos 0. Si hacemos f de 4 y le restamos f de 0, bueno, podemos ver que esto da, este cociente da 9. Así que por el teorema sabemos que existe un c, de manera que la derivada en ese punto vale 9. El ejercicio nos pide que lo calculemos, que calculemos ese valor de c. Para ello tendremos que ver para qué valor conseguimos que la derivada valga 9.
tenemos tres expresiones diferentes para la derivada. Esta para los x menos que 1, esta para los x entre 1 y 2 y esta para los x mayores que 2. Yo necesito encontrar un c entre 0 y 4, o sea, me servirían valores aquí, ¿vale? Y me servirían valores aquí y también me podrían servir valores aquí. Entonces vamos a ver para qué valores la derivada vale 9 y luego veamos cuáles de ellos están en el intervalo 0, 4. Bueno, lo primero que puede ocurrir es que ese valor de c esté en valores de x menores que 1, o sea que el c esté aquí, 8c más 4, ¿vale? El primer lo estoy mirando aquí, en esta parte de la derivada. Vamos a ver si hay algún valor menor que 1 que cumpla que esa derivada vale 9. De aquí despejamos c y tenemos que c vale 5 octavos. Bueno, lo primero, ese c 5 octavos es menor que 1, o sea, está ahí porque me podría dar un número mayor que 1, con lo cual ya no me serviría. Y este c 5 octavos también está en el intervalo 0,4, así que este es un posible valor de c. Este valor me serviría. Pero a lo mejor hay más. Vamos a ver si hay más. Vamos a ver si hay algún valor entre 1 y 2. Pues en ese caso tendría que cumplirse esto. Que esto me diese 9. Resolviendo esto, que es una ecuación de segundo grado, ¿vale? No voy a poner ahí los pasos. Las soluciones que tenemos son c igual a 3 medios y c igual a 1 medio. Bien, c igual a 3 medios, este c igual a 3 medios está aquí, entre 1 y 2. Ese me serviría. C igual a 1 medio ya no está aquí, 1 medio es 0,5, no está aquí. O sea, que este valor ya no me sirve como posibilidad, ¿vale? C igual a 3 medios está en el intervalo de definición y además está en el 0,4. O sea, que este también es otra posible solución como valor de c. Por último, veamos si hay algún valor de c mayor que 2. Tendría que cumplirse que 3c cuadrado menos 6c fuese 9. Resolviendo esto también, que también es una ecuación sencilla de resolver, obtenemos c vale menos 1 o c vale 3. Bien, la primera solución, c menos 1, ya no es un c mayor que 2, o sea que esta ya no me vale. La segunda, la de c igual a 3, pues sí que cumple que es un número mayor que 2 y además también cumple que está en el intervalo 0,4, así que sería otro posible valor de c que me serviría. Es decir, hemos comprobado las hipótesis del teorema, que es continua y que es derivable. Entonces sabemos seguro que existe por lo menos un c. ¿Vale? Nosotros hemos encontrado en concreto 3 cs que me cumplen la condición. Podríamos haber encontrado uno solo, pero por lo menos uno lo íbamos a encontrar seguro. Y nada más respecto a este teorema. Espero que os haya quedado claro. Chao, chao.